Muy buenas noches. Hoy, para empezar, vamos a dirigir nuestra mirada hacia Somalia, el país que sufre el peor desastre humanitario de los últimos años. Un drama ignorado que no podemos perder de vista desde los países desarrollados, por mucho que la crisis económica nos afecte. 12 millones de personas siguen estando en situación límite y la mitad son niños que podrían morir de hambre. El campo de refugiados de Dadaab, en la frontera con Kenia, está desbordado. Allí acuden a diario, desde hace semanas, unas 1.500 personas que huyen de la severa sequía, la hambruna y la inestabilidad política de su país. Como verán enseguida, solo Naciones Unidas y algunas ONGs parecen enterarse de la tragedia. Somalia es hoy el peor desastre humanitario al que nos enfrentamos en el mundo. Aquí, en la periferia del campo de refugiados somalí de Dadaab, tenemos a los más pobres de los pobres del mundo. Se puede decir más alto, pero no más claro. El peor desastre humanitario al que nos enfrentamos. Las portadas y la apertura de los informativos apenas duraron unos días este verano. La incomprensible inercia de la actualidad internacional, que se mueve por lo último y olvida lo más grave, ha dejado a Somalia sin altavoces. El aumento de la población, la urbanización, el cambio climático, la especulación alimentaria, los problemas de agua y la inestabilidad política de esta zona del país constituyen un difícil cóctel de dificultades para alimentar a más de 12 millones de personas en situación desesperada. ¿Cómo están? Iniciamos así esta conexión global. Telesur está presente en Sierra Leona. El ébola golpea duramente a los barrios pobres de Freetown, como Caringo. Hablamos de un poblado al que solo se accede a pie y donde se vive en condiciones de insalubridad. Es la ambulancia del equipo de enterradores. Cada 2 o 3 días mueren 2 o 3 en Caningo. La mayoría de las veces mueren en casa, porque la gente tiene miedo a los hospitales. Hoy se han llevado 3 cuerpos. 2 han muerto por este lado y 1 por otro. Caningo es un barrio pobre de Freetown, tan pobre que no tiene ni carretera, ni luz eléctrica, ni agua segura. Beben el agua que extraen de pequeños pozos, pero para lavarse o incluso para cocinar utilizan agua sucia, la única de la que disponen. Buscamos la casa de Sheka, un conductor de taxi que murió de ébola. Esta es su casa. Un día empezó a decir que sentía frío y más tarde su cuerpo ardía. María, la hermana de Sheka, nos ha contado la terrible historia de una familia sin poder en los tiempos del ébola. Sheka murió y luego su madre enfermó, luego su otra hermana, luego su abuela y su tía, que lavaron los cadáveres y que después contagiaron a los primos del pueblo. En total, 8 murieron. Llevaron al hospital a su madre y su hermana antes de que murieran. Su hermana fue aislada por ébola y ya no supieron nada de ella, ni siquiera les informaron de dónde la llevaban. Esta era la habitación de mi madre y esta la de mi hermana. Las 2 están muertas. Lo más terrible de todo es la situación financiera actual de la familia. María, con 18 años, estudiante de secundaria, tiene que buscarse la vida en el mercado para poder alimentar a sus hermanas y sobrinas, porque nadie les ayuda. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y a África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta?
Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. África es el continente menos desarrollado del planeta, contando con las peores infraestructuras, economía y calidad de vida, teniendo en cuenta el PIB anual y per cápita, y siendo a la vez los más ruinosos del mundo. Veamos cuáles son los 5 países más pobres de África. Eritrea es un país africano situado en el este del continente. Tiene una población de unos 4,6 millones de habitantes, siendo Asmara su capital. Con constantes guerras, tiene una economía de subsistencia, donde casi la totalidad de su población se dedica a la agricultura y ganadería. Los ingresos medios del país son de unos $777 anuales por persona. Burundi es una nación centroafricana. Cuenta con una población de unos 9 millones de habitantes, teniendo como capital Bujumbura. Su pobre educación y sanidad, sumado a su economía basada en la agricultura, hace que los ingresos medios sean de unos $640 anuales per cápita. Zimbabue es un país situado en el sur de África. Tiene unos 14 millones de habitantes y su capital es Harare. Su falta de divisas, hiperinflación, así como la escasez de provisiones, hace que su economía basada en la agricultura y los minerales no funcione. Se cree que los ingresos medios en el país son de unos $516 anuales por persona. Liberia es un país africano localizado en el centro del continente. Cuenta con una población de unos 4 millones de habitantes y su capital es Monrovia. Su economía basada en los minerales es muy limitada, contando con una tasa de paro de casi el 90%. Se calcula que los ingresos medios de la nación son de unos $490 anuales por persona. República Democrática del Congo es un país centroafricano. Tiene una población de unos 74 millones de habitantes, siendo su capital Kinshasa. Su economía basada en la agricultura y la minería es la más pobre del mundo, debilitada por guerras, escasez de alimentos y enfermedades. Se calcula que los ingresos medios en el país son de unos $364 anuales por persona. Una mina de coltán cerca de Rubaya, en el este de República Democrática del Congo. Sus métodos son rudimentarios y su fuerza laboral incluye a niños, muchos de ellos de menos de 10 años.
De acuerdo con el Banco Mundial, los niños suponen el 40% de los 2 millones de personas que trabajan en las minas temporales de este país. Es un problema que algunos vinculan directamente con la educación o con su carencia. No estudio. Mi trabajo es buscar minerales. La falta de inversiones en educación ha obligado a algunos profesores a abandonar la enseñanza. Las ONG locales llaman a la acción. Es una situación deplorable que necesita ser analizada y que se encuentren soluciones, porque los niños no deberían trabajar en las minas. Su lugar es más bien el colegio. Por desgracia, no hay colegios en esta zona y los que hay se encuentran en un avanzado estado de deterioro. La solución es construir escuelas y mejorar los salarios de los profesores para que los niños dejen las canteras y vayan al colegio. El coltán se utiliza en la mayoría de aparatos eléctricos, desde teléfonos móviles a motores de aviones. Está muy demandado. Los niños utilizan sus manos desnudas para escarbar la tierra en busca del mineral. Los riesgos a largo plazo para su salud son considerables. Los niños expuestos a trabajar en malas condiciones sufrirán enfermedades bastante más serias, asma y problemas respiratorios. El hecho de que además sea improbable que tengan un fácil acceso a la atención médica también puede agravarlo. En virtud del Código Laboral de República Democrática del Congo, es ilegal emplear a niños en el sector minero, pero en Rubaya impera la cultura de la negación. Puedes atestiguarlo. No tengo constancia de que se haya explotado a niños en esa mina. Por encima del 90% de la actividad minera en República Democrática del Congo es de baja cualificación, de tipo artesanal. Y hasta que se encuentren soluciones a largo plazo, lo más probable es que muchos más niños terminen excavando en busca de minerales en lugar de ir al colegio.